Hola, soy Cine Compacto y esta es la película Pájaro Blanco, un nuevo milagro. Durante la ocupación alemana, una niña se esconde durante 1 año y medio en un granero de los ocupantes alemanes. Sus salvadores ocultan a la niña de los vecinos curiosos y de las patrullas militares. ¡Viva la humanidad! ¡Viva la humanidad! La película comienza en una escuela a la que se ha trasladado un adolescente después de burlarse de Augie, un niño con rasgos físicos particulares, por ignorancia. En el almuerzo se sienta en la mesa de los perdedores, de lo cual le advierte el hijo de la amiga de su madre. Al regresar a casa, se encuentra con su abuela Sara, que ha llegado de París por trabajo. Ella con cuidado le recuerda que de su escuela anterior no se fue por voluntad propia, sino que lo expulsaron por acosar a otro alumno. Para darle a su nieto una lección de humanismo, la abuela inicia un recuerdo en flashback. La historia se traslada a Francia, donde Sara creció en un pequeño pueblo en el año 1000. El pueblo se encuentra bajo la ocupación del ejército alemán, pero a una niña bastante consentida, criada en una familia acomodada. Las intrigas políticas no le interesan. Va a la escuela, se relaciona con sus amigas y le gustan los vestidos bonitos, sin prestar demasiada atención a cómo sus compañeros se burlan de un niño cojo llamado Julien, que había tenido poliomielitis. La maestra, al notar sus dibujos en el cuaderno, le aconseja que se dedique a ello en serio. Hay que sentirse orgullosa del talento. De camino a casa, la niña entra en la panadería, donde la dueña Madame Desjardins le da un panecillo y por primera vez no le cobra dinero. En la entrada, Sara ve un cartel: no se atiende a judíos, el último grito de la moda europea. Por la noche se descubre que a su madre la han despedido del trabajo. El padre, contra el deseo de su esposa, le explica a su hija la magnitud de los cambios que se avecinan. Al día siguiente, después de las clases, en la escuela el niño cojo Julien llama a Sara. En la ciudad poco a poco se endurecen las medidas, se declara el toque de queda, las tiendas dejan de atender a los judíos y a los niños se les muestran espectáculos especiales de títeres. A los familiares de Marcel ya los han arrestado. A pesar de la llamada zona libre, los franceses respetables limpian el floreciente jardín europeo de las malas hierbas. Los padres de Sara discuten la necesidad de marcharse antes de que se los lleven por la fuerza. Al día siguiente, en la escuela, un sacerdote pide a la maestra que saque a Sara y a su amiga. Los nazis realizan redadas contra los judíos en la ciudad. El sacerdote y los partisanos locales quieren esconder a la niña junto con otros escolares judíos. Los soldados entran en el patio de la escuela y le entregan al pastor una lista con nombres. Él dice que por una extraña coincidencia, justamente esos niños hoy no han venido a clases. Alguien debió haberlos advertido, pero aparece un joven francés honesto que al abrir una ventana informa a los alemanes que los maestros acaban de llevarse a los niños y que no han logrado ir muy lejos. Los soldados con perros se lanzan a la persecución y atrapan a los fugitivos en la ladera de una colina nevada. Solo Sara logra huir en otra dirección, escondiéndose en una pila de leña. Los alemanes fusilan de forma ejemplar a los partisanos ante los ojos de los respetables escolares franceses, tras lo cual cargan a los niños en un camión. La maestra, demostrando una humanidad extraordinaria, sube también al camión para no abandonar a los niños que le fueron confiados, mientras los demás miran el espectáculo gratuito. El niño cojo Julien le dice a Sara que vaya con él si quiere vivir. Él la conducirá a un lugar seguro, evitando las patrullas por las alcantarillas, como le enseñó su padre. Mientras los niños deambulan abajo, los alemanes, al no encontrar a la última niña, se marchan, dejando tras de sí un cadáver solitario sobre el empedrado. Sara, con zapatos ligeros, avanza con dificultad por el agua de las alcantarillas que le llega hasta las rodillas. Julien le da su abrigo, ya que ella dejó el suyo en el aula. Al salir al exterior se dirigen a la casa más cercana, donde vive el niño, pero debido a los vecinos con una activa posición cívica, él no puede llevar a su compañera a casa y propone, para mayor discreción, esconderla en el pajar del granero. Allí la niña descubre su verdadero nombre, Julien. Precisamente en su honor fue llamado Julien, el nieto de Sara. Más tarde la niña conoce a los padres de su salvador, Jean-Paul y Vivien. Ellos alimentan a la fugitiva y la ayudan a instalarse. Sara debe permanecer sin salir del granero para que los vecinos no la vean por casualidad. Por las noches Julien la visita, llevándole comida, noticias y materiales para dibujar, además de explicarle lo que estaban pasando en la escuela para que no se retrase en el programa. También comparte los últimos chismes sobre los compañeros de clase. Así pasan los días, que se convierten en semanas y luego en meses. Los nazis obligan a la población local a colaborar, cosa que algunos, incluidos adolescentes, hacen con gran entusiasmo. En su tiempo libre, Julien trabaja en un cine como proyeccionista. Su jefe Georges le deja el negocio cuando se reúne en el sótano con miembros de la resistencia. Un día el muchacho baja y escucha su conversación. Julien le pide ayuda a Georges para hacer documentos falsos para Sara y sacarla a la neutral Suiza, cruzando los Alpes a pie. Mientras discuten el viaje, los niños juegan a imaginar que recorren París en automóvil, observando los lugares de interés. A menudo jugaban así, cambiando solo los destinos. A esto se suman improvisados números teatrales. Julien relata como puede las películas de Charlie Chaplin. Sin embargo, en el momento acordado, el chico llega al trabajo y ve que Georges ha sido asesinado por jóvenes colaboracionistas que descubrieron la clandestinidad. Julien se esconde de sus compañeros entre las filas de butacas del cine. Ellos entran para dejar un mensaje, disparan contra la pantalla y rompen los asientos. De repente aparece otro miembro de la resistencia y abre fuego. Aprovechando el caos, el muchacho huye. Para consolarlo, Sara le regala unos dibujos de un pájaro blanco.
blanco, animados al pasar rápidamente las páginas. El ejército alemán organiza su cuartel general directamente en la ciudad para no desplazarse lejos y ahorrar combustible. Junto con ellos aparecen puestos de control en las carreteras. Así pasa el verano, casi sin notarse. Durante ese tiempo, Sarah, por las circunstancias, se apega cada vez más a Julien. Un día, él trae del cine destruido un proyector para mostrarle Nueva York, en la pared del granero. La magia del cine, multiplicada por una imaginación entrenada, crea un mundo virtual con total efecto de presencia. Poco después, el sacerdote llama a Julien para informarle que lo trasladan a una clase de matemáticas. Más tarde, él se cuela en su despacho para robar el álbum de Sarah, abandonado el día en que los soldados se llevaron a los niños. Al revisarlo, ella arranca una hoja con el retrato de un apuesto joven que se unió a los colaboradores nazis. En ese momento, detrás de las paredes del granero, se escucha su voz. Junto con sus amigos han rastreado a Julien, ordenando a Sarah que se esconda. El chico finge que está arreglando un automóvil. A los compañeros les interesa saber qué robó del despacho del sacerdote, pero en realidad el cabecilla solo quiere golpear al molesto colega. Por una mirada descuidada hacia arriba, casi descubren a la niña. Julien recita un lema de la resistencia, golpea al agresor con una linterna y apunta la luz al techo, donde duermen murciélagos. La bandada alarmada, como si siguiera los preceptos de Batman, ataca a los secuaces nazis, obligándolos a huir. Sarah baja junto al golpeado Julien, pero él le ordena que vuelva a subir, por si regresa. Ella no acepta de inmediato, lo que provoca una discusión. Emocionado, el muchacho le recuerda que, si la encuentra, no solo sufrirá Sarah, sino también él y sus padres. Después de ese incidente, Julien deja de visitar a Sarah. Solo Vivien, su madre, pasa tiempo con ella de vez en cuando. El chico regresa más tarde, admitiendo que le resultó desagradable que la niña lo viera en una situación tan humillante. Tras hablar, se reconcilian. Llega el invierno y con él aún más soldados, lo que obliga a Julien a evitar las carreteras con puestos de control en su camino a la escuela, para que los nazis no lo detengan por su cojera. Durante los largos días, Sarah dibuja retratos de su salvador, recordando que lleva ya un año escondida. Luego vuelve la primavera. La familia que la acogió le organiza una fiesta de cumpleaños con torta, velas y un regalo, un pájaro blanco tallado en madera. Después los adultos encienden la radio y comienzan a bailar. Sarah invita al tímido Julien, pero apenas empiezan a disfrutar del momento, cuando la transmisión se interrumpe con una noticia urgente. El ejército alemán está sufriendo grandes derrotas, lo que significa el inminente fin de la ocupación. Esa noche Julien regresa al granero para despertar a Sarah. Tiene otro regalo para ella. Los niños salen a caminar bajo las estrellas por primera vez en un año. El muchacho la lleva a un claro lleno de flores en plena floración, las primeras de esa primavera. Allí le dice que, si la guerra termina pronto, sus planes de futuro incluyen a Sarah. Sin dejarlo terminar, la niña responde que sí y lo besa. Al amanecer, cuando Julien se va, Sarah le entrega el álbum en el que dejó un mensaje, su retrato con una confesión de amor. Ella quería decírselo en persona en su próximo encuentro. Sin embargo, cuando el muchacho va a la escuela, toma el camino principal y es visto por los soldados. Lo capturan y lo arrojan a la parte trasera de un camión. El matón escolar recoge su bolso y encuentra dentro el álbum de Sarah. Al unir los hechos, el colaboracionista se dirige a la granja para comprobar si allí se esconde una niña judía. Al notar una sombra arriba, dispara con una ametralladora, obligando a la niña a huir. Rompiendo las tejas, ella sale al techo, baja al suelo y corre hacia el bosque. Al ver a la judía huyendo, el policía dispara, pero falla. Corre tras ella con la esperanza de capturarla y ganarse el favor de los nuevos amos. El colaboracionista alcanza a Sarah en lo profundo del bosque, preparándose para dispararle, pero la casualidad interviene. Los disparos y la persecución atraen la atención de una manada de lobos. Los sanitarios del bosque rodean al policía, listos para explicarle al ciervo armado la jerarquía de la cadena alimentaria. Asustada, Sarah se da la vuelta, y cuando reúne el valor para mirar de nuevo, los lobos han desaparecido, dejando solo el cadáver del hombre enfriándose lentamente en la tierra fría, junto con el bolso de Julien. Tomando el bolso, la niña huye antes de que los depredadores regresen. Corre a la casa para buscar a los padres del muchacho, pero se encuentra con los vecinos. El hombre la amenaza con un rifle, pero entonces aparecen el rabino y su esposa, a quienes los vecinos llevan 2 años escondiendo en el ático. Resulta que no son delatores, como temían los salvadores de Sarah. El rabino se prepara para huir del país y le propone a la niña que se una a ellos, pero ella se niega, preocupada por Julien. Mientras tanto, los padres del chico se enteran de que su hijo fue llevado junto con los pacientes del hospital. Uno de los policías sabe cómo salvarlo, pero a cambio de un soborno. Viene corre a casa por el dinero, donde se entera de lo de los vecinos. Ellos añaden dinero de sus ahorros. El vecino lleva a la mujer en su coche mientras Sarah se esconde en su casa. El camión con los enfermos y Julien se detiene en el bosque. Los soldados ordenan ir por otro camino, alegando que la carretera está bloqueada. Mientras el padre llega al camión con el dinero, el oficial, tras recibir el pago, conduce a la mujer al bosque. En el camino oyen disparos. Los pacientes han intentado huir y los escoltas han abierto fuego. Julien, cojeando, casi alcanza unos matorrales, pero una bala certera lo alcanza y el muchacho cae sobre la nieve primaveral. El oficial, al darse cuenta de que no llegó a tiempo, ordena que se vayan, amenazando con el arma. Ella regresa a casa para comunicar la terrible noticia a su esposo y luego a Sarah. Después de que los soldados se marchan, los granjeros buscan los cuerpos
cuerpos en el bosque, pero no encuentran nada. Los soldados han borrado sus huellas. Sarah se queda a vivir con ellos, hasta que en agosto las fuerzas aliadas ponen fin a la ocupación alemana. Pero incluso después, cuando la vida vuelve a una relativa normalidad y la niña regresa a la escuela, ella sigue viviendo con ellos, sustituyendo a su único hijo. Tiempo después, su padre regresa sano y salvo. Logró esconderse todo ese tiempo, pero su madre no tuvo la misma suerte. La capturaron y la enviaron a Auschwitz, donde encontró la muerte. Cuando su padre encuentra trabajo en París, abandonan la hospitalaria granja. Un tren de vapor se lleva a Sarah hacia una nueva vida, lejos de recuerdos felices y terribles a la vez. Sin embargo, no rompe los lazos con los padres de Julien. En su boda, sus salvadores la acompañan junto a su padre hasta el altar. Cuando ellos fallecen, Sarah visita su tumba con sus hijos. Aquí termina el flashback. Al día siguiente, Julien en la escuela ayuda a recoger folletos a un chico al que acosa el hijo de la amiga de su madre, y luego se une a un grupo de activistas. Al mismo tiempo, la abuela inaugura una exposición de sus pinturas, sosteniendo en sus manos un retrato descolorido mientras da su discurso. Imagina que él está sentado entre los visitantes, satisfecho con cómo se desarrolló su destino, lo que significa que su sacrificio no fue en vano. Al salir del museo, Sarah ve un pájaro blanco volando sobre la ciudad, y con eso la película termina. Suscribe a nuestro canal y apóranos con like.